Regresamos y estamos hablando con Carmen Beatriz Fernández, Héctor Muñoz y Carlos Fara, tres de los mejores consultores políticos de América Latina. Y en este último bloque queremos explorar qué pasa después de esa noche de elecciones en la que quienes han estado en alguna campaña electoral o quienes han seguido a través de los medios de comunicación la noticia saben que se destila enormes cantidades de adrenalina cuando se reciben las cómputos porcentaje por porcentaje y se sabe que se gana o se pierda, pero concentrémonos en el triunfo. Esa noche, Carmen, se gana una elección y ¿cuál es el papel del consultor político hacia el futuro? Bueno, hay dos tipos de consultores. Hay los que dicen, bueno, adiós muy buenas, hasta la próxima campaña. Y hay los que se involucran en el proceso de gestión, lo que se ha venido llamando la campaña permanente, porque cada vez más la gestión de gobierno implica un proceso de comunicación cada vez más directa con el electorado o el electorado que te eligió. Y entonces esa transmisión de lo que se está haciendo, lo que se va a hacer, cómo vamos, pues es parte de la comunicación de gestión, y también en ese proceso de comunicación de gestión pues hay muchos consultores que ayudan, que acompañan todo el proceso de la gestión, ¿no? Hay más, por decirlo de alguna manera, más relax en un gobierno el papel del consultor político, porque lo pregunto porque el tiempo de campaña es muy apretado, Héctor. Entonces tenemos realmente 3 meses que son públicos y se trabaja casi 24 horas, inclusive en turnos reforzados, se disparan los ánimos de todo el mundo pensando qué va a pasar el día de elecciones, y los gobiernos son 4, 5 o 6 años dependiendo del país. ¿Podría decir uno que el trabajo del consultor político en el gobierno es un poquito más relajado que el consultor político en una campaña? Bueno, digamos que la dinámica es totalmente diferente, ¿no? Lo explicaste muy bien. Las campañas son, todo sucede en un tiempo comprimido, como si fuera una olla express, todo sucede en muy poco tiempo. Eso efectivamente le da una dinámica de una velocidad impresionante a la toma de decisiones, a la interacción humana en todos los niveles. Por supuesto que las tecnologías de la información hacen que esa olla express de 2 o 3 meses entre en ebullición más pronto. Y hablamos de la dinámica. Por supuesto que en el periodo de transición y después de gobierno, o sea, el periodo que sucede entre ganar y tomar el poder, esa transición y el gobierno, bueno, las dinámicas cambian, ya la competencia electoral ha terminado. Y en eso es lo que son diferentes, pero hay algo en lo que son iguales los 2 periodos o los 3 periodos, tanto de campaña, transición y gobierno. Hay algo en lo que son exactamente iguales. El ADN que comparten estos 3 periodos se llama competencia política, y eso nunca termina. La competencia política es el estado natural del político profesional y también es el estado natural del consultor profesional. Me explico mejor. Las campañas solo suceden en 2 o 3 meses del tiempo total del político profesional y también del consultor, pero la competencia política nunca cesa. Ni antes de la campaña, ni durante la campaña, ni en la transición, ni en el gobierno. Entonces, si hablamos de cómo debe ser un trabajo de consultoría profesional, estamos hablando de que como la competencia política sigue, el estado de alerta con el que trabaja un consultor profesional nunca decae, ni durante la transición ni durante el gobierno. Porque no solo hablaba yo hace rato que del papel de facilitador de la toma de decisiones, es que las decisiones se siguen tomando todos los días, porque el mensaje, primero fue la tarea de construirlo y comunicarlo durante la campaña, pero luego viene una parte muy delicada que hace que se comparta ese estado de alerta para vigilar su desempeño frente a la sociedad, que es, ahora tienes que mantener y cumplir las expectativas que tu mensaje provocó en la opinión pública. Y entonces el ADN que comparte la campaña, la transición del gobierno, es que ese mensaje siga llegando a la sociedad. Es decir, que la esperanza que se vende en la campaña se vuelva en una realidad tangible. Sí, entonces, si bien es cierto que todo en la campaña sucede más rápido, eso no hace diferente que durante el gobierno, a lo mejor la gente ya no lo ve, pero los políticos profesionales cuando están en el gobierno se levantan igual que en la campaña a las 5 de la mañana y se duermen igual que en la campaña a la 1 de la mañana. ¿Por qué? Porque viene la parte delicada de transformar
en cosas concretas lo que antes era una promesa. Es decir, si tú hablas de una carretera en la campaña, yo creo que a un político profesional tiene que quitar el sueño, hacer que esa carretera en el gobierno se pueda inaugurar y cortar un listón, porque esa es la estrategia política que no acaba en eso. Es una estrategia política, me refiero de campaña, que está en problemas en general, ¿no? Eso sería mi apunte. Carlos, hay una diferencia grande entre el trabajo post-elecciones para quien va al Ejecutivo y quien va al Legislativo. La campaña, uno dice que también tiene diferencias, pero es un proceso similar de seducción, de llevar la gente a las urnas y marcar en la papeleta el candidato de su preferencia. Tú has trabajado con las dos partes, con los que están en el Ejecutivo siendo alcaldes, presidentes o gobernadores, y los que están en el Legislativo siendo congresistas. ¿Cómo podría balancearse ese trabajo de la venta posterior de las elecciones con cada uno de esos dos? Bueno, digamos, siempre prefiero el cargo ejecutivo, ¿no? Claro. Porque aún teniendo más problemas, pero obviamente, digamos, tengo más herramientas. Desde el punto de vista, digamos, legislativo, lo que uno tiene que hacer, digamos, es primero no creerse que está en un cargo legislativo, sino que en realidad, digamos, que forma parte de un proyecto político que hace cosas para la gente. Desde dónde las hace, digamos, es una diferenciación institucional, pero la verdad que en la cabeza de la gente fundamentalmente no existe, ¿no? La gente pregunta, y bueno, ¿y qué está haciendo por mí? Independientemente de dónde esté. Entonces, me parece que el trabajo legislativo es todo un gran desafío de ir vendiendo, digamos, vendiendo a la gente las sensaciones de que uno está trabajando para algunas cuestiones, aunque en realidad, digamos, no tiene herramientas, digamos, de ejecutivo directamente, salvo que uno esté en un cargo legislativo ligado a un ejecutivo del mismo signo, con lo cual de alguna manera puede venderse como equipo. Yo creo que la situación más difícil es la del legislador que está en la oposición, porque, digamos, no tiene herramientas y sin embargo, digamos, tiene que poder mostrar cuestiones, con lo cual de alguna forma lo que tratamos de aconsejar es que el que está en legislativo en situación de oposición trate de generarse un espacio ejecutivo, una fundación, una ONG, que haga algún tipo de gestión, que haga cosas por la gente, de manera de poder mostrar que no es simplemente, digamos, un legislador opositor que solamente critica al ejecutivo de turno. En menos de un minuto, por favor, que ya vamos cerrando el programa. ¿Qué le deja a una ciudad como Medellín el evento en el que ustedes acabaron de participar, Carmen? Bueno, extraordinario evento. Creo que un evento impecable en su ejecución, en su organización. Disfrutamos de la hospitalidad paisa y luego un evento de gran calidad en cuanto a contenidos. Pues creo que es importante y vimos ayer una enorme avidez en los participantes por aprender de estos temas y por llevarse a casa unas herramientas, llevarse a sus campañas unas herramientas que pueden ser muy útiles, ¿no? Héctor, la misma pregunta. Bueno, yo creo que ha sido un gran acierto la organización de este encuentro internacional de estrategia política porque nos ha permitido un diálogo, no solo multidisciplinario, porque había en el auditorio estudiantes, profesionales de la política, candidatos, había funcionarios de distintas entidades de gobierno, sino que nos ha permitido también un diálogo desde diferentes perspectivas, ¿no? La visión de un consultor argentino, la visión de un consultor colombiano, de una consultora venezolana, de la experiencia del trabajo de la consultoría política desde México, y eso enriquece el debate necesario para hacer más democracia y hacer más política. Creo que el legado principal es esta ruta de dignificar la palabra política en todos sus aspectos, es decir, confluyeron en un solo evento consultores, políticos profesionales, candidatos, funcionarios de gobierno, estudiantes universitarios de ciencia política y de derecho, relaciones internacionales, comunicación, y, por supuesto, de comunicación, y también el prestigio de dos destacadas universidades del Centro de Análisis y Adiestramiento y Entrenamiento Político de Colombia, el CAEP. Entonces, eso creo que es un punto de encuentro, debate muy interesante y muy rico para Medellín.
Creo que a lo que decían Héctor y Carmen, me parece que es interesante en este tipo de intercambios, digamos, ver cuán parecidos somos, digamos, pese a que pudiésemos pensarnos, digamos, como que somos muy diferentes por la cantidad de kilómetros que hay entre nuestros países, ¿no? Me parece que eso también, digamos, fue muy interesante el ver la experiencia de Obama, ¿no? En los Estados Unidos. Me parece que el tema del reclutamiento y la organización es toda una elección, ¿no? para sistemas, digamos, políticos en los cuales muchas veces los partidos están un poco desintegrando. Y me parece, por otro lado, que todo el tiempo, digamos, vamos como de alguna manera aprendiendo de las preguntas que nos plantea la gente, ¿no? Así que cuando uno parece que tiene más o menos todas las respuestas sabidas, siempre, digamos, hay alguna pregunta, digamos, alguna problemática sobre la cual es evidente que tenemos que seguir pegándole una vuelta de rosca para poder, digamos, seguir ofreciendo herramientas profesionales más exactas a los contextos que se nos van presentando. Yo tengo el honor de trabajar en la Organización de Consultores Políticos Latinoamericanos con ellos 3 y con otros 8 consultores políticos más que seguramente estarán en Medellín en algún momento, y doy fe que Medellín acaba de tener a 3 de los mejores políticos